Muchísimo de Villa La Angostura en otros tiempos, aunque el coche con el que venía no era para disfrutar demasiado, porque tiene un agujero por todos lados, pero realmente volver a este sitio ha sido un regalo para nosotros. Quería hablar con ustedes. Yo sé que es una reunión familiar, y como reunión familiar tenemos que tener en cuenta que estamos en peligro. La familia está en peligro. La familia está siendo puesta en jaque. El mundo está agrediendo todo lo que Dios ha dispuesto en sus proyectos. Y lamentablemente lo que ponen en tela de juicio precisamente es la familia. El día que destruyan la familia no saben lo que están destruyendo. Están destruyendo la sociedad misma. Están destruyendo el futuro. Porque la familia es esa célula que Dios ha ideado desde el momento de la creación, formando a un hombre, a una mujer, para unirse y generar una familia, para que fructifiquen y tengan hijos y los formen específicamente para Él. Y bueno, un poco le quiero hablar a los padres, a los matrimonios, pero creo que va a haber un poco para todos. Porque algunos formarán familias. Y también en ese caso, mejor que lo sepan de antemano, las consecuencias de no ajustarnos a lo que Dios pide. Dios ha puesto a la familia como el modelo elemental y sólido para construir la sociedad en la que vivimos. Ya lo escuchaste, ¿no? Eso seguramente bastantes veces. Una cosa importante cuando uno establece una familia no es las razones por las que uno la establece, porque razones... ¿Viste? Hay dos preguntas. La pregunta ¿por qué? Es para llevarte a qué tipo de razones están generando el hecho de formar una familia, casarse. Y hay una segunda pregunta, ¿para qué? Y establece el propósito del por qué una familia. Y las dos son importantes. Para nosotros los cristianos, el por qué es porque Dios no nos dejó otro modelo. No nos dejó otro modelo para relacionarnos en pareja, con una mujer al hombre y con un hombre a la mujer, y para construir un proyecto, y ahí vamos el para qué, para construir un proyecto para toda la vida. Un proyecto en el cual tenés que incluir un montón de cosas, considerando que si vienen hijos, vas a tener que instruirlos. Vos, no la escuela. La escuela tiene que enseñar matemáticas, historia, ya ni historia enseñan, ¿no? Física. Lamentablemente la escuela se ha degradado y la escuela está queriendo tomar el lugar de papá y mamá, robando la autoridad de los padres para formar a sus hijos en todo lo que hace a los valores de vida, a la fe que puedan tener, sea lo que sea. Yo acá no estoy poniendo en tela de juicio si es musulmán, si es hindú. El padre tiene derecho a formarlo en lo que él cree. Si nosotros estamos acá, le vamos a tratar de llevar la verdad a ese padre, a esa madre, pero eso es otra labor que no es la de la escuela. Porque te digo que si no vamos a tener grandes problemas los padres. Hoy es un tiempo para ponernos en defensa del derecho que nos asiste como educadores en valores, en fe, sobre todo de nuestros hijos. Dios ha prometido, mira, en Jeremías 29:11, es un versículo, tal vez lo registres y lo conozcas. Jeremías 29:11, le está hablando Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Le está anticipando que después que vuelvan del cautiverio, porque Dios iba a disciplinar a su pueblo, les está diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Me permiten que tengamos una oración? Sí. Amado Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, buscando en ella guía, una guía clara para nuestras funciones como familia. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Acá lo que estaba diciendo es un principio que aún se puede aplicar hoy a la iglesia. Dios nos ama. Dios nos quiere dar lo mejor. El que dice acá, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes que Dios quiere darte aquello que vos anhelás más profundamente en tu corazón? Está disponible Dios para poder concederte aquello que te va a hacer una persona satisfecha de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, para poder darles el destino que vos esperás también para ellos. Porque cuando vos tengas hijos, también vas a tener sueños para ellos. También vas a querer, espero que no quieras vos vivir por ellos. Ellos van a tener que hacer sus propias decisiones en su momento, en el momento adecuado, en el momento de la maduración. Pero papá y mamá sueñan y les quieren dar lo mejor y quieren proyectarlos a lo mejor. ¿Para qué? Para que sean libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Pero dice, vendréis a mí y voy a escuchar sus voces. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo corazón. Acá hay un principio fundamental. Muchas veces las familias o los matrimonios se están perdiendo de vivir las mejores oportunidades de parte de Dios para hacer realidad sus sueños, porque no lo están poniendo centralizado a Dios en su hogar. Dios tiene que ocupar el centro de nuestra vida. Primero, sabemos que ya un matrimonio no son dos, ¿no? Pasan a ser uno. Por eso mismo, y ese es un elemento que tenemos que ponernos de acuerdo, lo declara la Escritura. Cuando yo me caso, mi esposa y yo pasamos a ser una persona. Y nos caben los mismos principios que para un individuo de parte de Dios. Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Versículo archiconocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Eso es para un individuo, y más para un matrimonio. Si un matrimonio verdaderamente quiere encaminarse en la plena bendición de Dios, descubriendo que Dios está presente, allanando el camino, ese matrimonio tiene que dejar de conformarse a este siglo. ¿Qué quiere decir conformarse a este siglo? A la cultura que nos rodea. Tenemos que salir del modelo que nos quieren imponer. Porque aunque te parezca mentira, no nos damos cuenta. Pero ese modelo va siendo impuesto permanentemente. Por la tele, por el celu, por lo que lees en cualquier lugar. Ellos están queriendo llevarte al modelo que nos quieren, en el cual nos necesitan. ¿Y nos quieren llevar para qué? Y para que estemos dispuestos a obedecer lo que nos van a mandar ellos. Y Cristo vino, que dijo él, yo he venido para darles libertad. Libertad. No la de mi ley, la libertad de Cristo. ¿Sí? Una libertad ¿de qué? Del pecado, de aquello que nos ata, de aquello que nos quita la independencia, de aquello que nos condiciona al fracaso. Al fracaso. Acá dice que para poder comprobar eso, en el versículo 2, dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento.
decir renovar nuestro entendimiento? Si hemos estado mucho tiempo bajo la presión de la cultura, y posiblemente vamos a tener que hacer un alto en la huella y meditar. Meditar a la manera cristiana, no a la manera budista. No es poner la mente en blanco. Es masticar este libro. La meditación cristiana es como el rumiar de la vaca. Ya lo habrás escuchado. La vaca muerde, muerde, muerde y manda para adentro. Y después se pone en un costado, se tira y vuelve a traer y lo vuelve a masticar. Porque muchas veces nosotros escuchamos un mensaje. ¿Anotaste? ¿Te tomaste el trabajo de volver a rumiar en lo que escuchaste? Para sacarle la máxima bendición a ese material. Porque es muy fácil pasar tiempo leyendo si después no me detengo. Una vez que yo leo la escritura, porque, bueno, está bien, la leyó 50 veces. ¿Qué le quedó? Es importante que la lea 50 veces, dale para adelante. Pero también tiene que haber un momento, como el devocional. El devocional de cada mañana, ¿qué es? Agarrar una porción, un pedacito de la Biblia, leerlo y tratar de entender qué quiere Dios en ese día para mí, a través de ese pasaje. ¿Qué me está enseñando? ¿Y cómo lo puedo poner en práctica? Porque si no lo hago, entra y se va. Por eso, esencialmente, la renovación de nuestro entendimiento se va a dar por la meditación en la palabra de Dios. Hebreos 12. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos que ir por delante. Cuando una pareja se casa, más allá de toda la emoción, de todo el romance, algunos dicen que hay un cómico en la radio que dice que el amor termina en el casamiento. No, es mentira. Es mentira. Porque, ¿sabes una cosa? El amor es algo más que esa emoción romántica inicial. El amor en realidad no pasa por algo más de un sentimiento. Es una decisión. Si vos agarrás el amor según la definición de 1 Corintios 13, vas a ver que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor. ¿Qué es el amor? Es una actitud de entrega a la otra persona. De estar edificándola, bendiciéndola, cuidándola. Es más, a veces sin esperar nada. Y acá esencialmente lo que nos está planteando además, puestos, versículo 2, los ojos en Jesús. Vos tenés que hacer, si querés un matrimonio bendecido grandemente, una familia bendecida grandemente, Cristo en el centro del hogar. Cristo debe estar en el centro del hogar, puestos los ojos en Él. No alcanza con venir una vez a la semana a la iglesia. Y es más, ¿querés que te diga una cosa? Salmo 100, versículo 2, habla de servir a Cristo con alegría. Con alegría. Con alegría, con una voluntad dispuesta. El servicio a Cristo no es necesariamente en la iglesia. El servicio a Cristo es para con tu esposa en primer lugar. Para con tu esposo. El servicio a Cristo es para con tus hijos. ¿Por qué? Porque alrededor tuyo hay una gran nube de testigos. Hoy vinimos con una señora, Lorena, es una profesora de música. Y le mencionamos la palabra alegría en la iglesia, o sea, en nuestras vidas. Y ella dice, mi papá es policía, bueno, está jubilado, pero era policía en Valcheta. Ellos eran católicos. Pero dice, lo que nos asombraba siempre era la alegría que vivían los evangélicos. De qué manera entre ellos había siempre una actitud de, caramba, nos están mirando, viejo. Y en un hogar, si no hay alegría,
La alegría no es algo falluto, La alegría es algo que te desborda de adentro. Ese gozo que se nos pide en la Escritura, ese gozo permanente, aún en el despojo de nuestros bienes, aún en las circunstancias difíciles. Bueno, ¿cómo puede ser? No, en el momento te va a doler. Pero el gozo no es solamente una sonrisa. El gozo es comprender lo que nos toca vivir. Pero bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque es fundamental, pero tremendamente importante, que la familia se centre en Cristo para alcanzar la máxima bendición de Dios y obtener aquello que vos estás esperando. Voy a tomar 5 matrimonios voy a tratar de ser breve para que no cansar. 5 matrimonios para mostrarles ejemplos de vida que nos pueden dejar un mensaje a nosotros. El primer matrimonio, Abraham y Sara. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Abraham y Sara empiezan allá en el capítulo 12 de Génesis con la historia de ellos, y hasta el capítulo 18 de Génesis está todo el desarrollo de la aparición de Abraham sin H y después Abraham con H, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, cuando ese hijo no llega porque Sara era estéril, cuando Sara le dice a Abraham que se llegue a su sierva Agar, y además le dice cuando viene el hijo Ismael. Ahora, es llamativo que cuando Abraham, Dios le dice salí de Ur de los Caldeos y andate a la tierra que yo te voy a mostrar, Sara lo acompaña y enfrentan juntos infinidad de dificultades, problemas, luchas, enemigos. Ojo, no era fácil viajar en esa época. ¿Sabes qué distancia recorrieron de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida? 1500 kilómetros. De Buenos Aires acá más o menos. Y en aquella época, salteadores, está bien, él llevaba gente que lo acompañaba. Ahora, Claudia, vamos a Buenos Aires a pata y vamos a buscar una tierra que Dios nos promete. Realmente Sara tuvo que estar de acuerdo con él. En Mateo 18, 19, dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es fundamental que un matrimonio se ponga de acuerdo. Y sabes una cosa, yo creo que entre ellos siempre hubo acuerdo. Entre ellos 2 siempre hubo equipo. ¿De dónde lo sacás, Luis? Mira, incluso cuando Agar empezó, después que tuvo el hijo, se le dio vuelta a la patrona y empezó a humillarla por su condición de estéril. En aquella época era un estigma terrible no poder darle hijos a tu esposo. Es más, los novios podían abandonar a las novias o a su esposa nueva si no había posibilidad de tener un hijo. Pero se ponen de acuerdo y ella le dice, mirá, me está tratando. Decidí vos qué querés hacer con ella. ¿Y sabe qué dijo? Sacarla de acá. Ahora, no fue fácil para Abraham, era su hijo lo que estaba sacando de ahí. Está bien, Dios lo calmó, Dios le dijo, tranquilo. Después ese niño tiene el nombre de Ismael, que el nombre de Ismael quiere decir Dios oye. Dios oye. Ahora, Ismael, ¿sabes quién es? Tuvo 12 hijos, 12 príncipes. Ismael es el padre de todos los árabes hasta el día de hoy. Por eso tenemos que tener cuidado y en esto tengamos. Primero hicieron un buen equipo, pero no supieron esperar la voluntad de Dios en su momento. Si Dios te ha puesto en espera por algo, no busques la solución por tus propios medios. El Señor te va a dar la respuesta. No sabés, hoy me decía Mario que venían estudiando milagros este mes. No sabés los milagros que hemos vivido en la mano de Dios, pero sabiendo esperar. Y muchas veces he frustrado milagros de Dios
por apurarme a hacer las cosas. Y Dios, en gran medida, en el caso de Abraham y Sara, esa consecuencia de ese hijo se cerró el fin de semana pasado, el sábado, con el ataque que hicieron los de Hamas sobre Israel. No paró. ¿A qué voy? Tengamos cuidado cuando andamos. Una cosa que hoy considerás que es una gota de agua o un gotón de agua, no sabés hasta dónde llegan las consecuencias. Y no es de esta semana pasada. La guerra de los 6 días. Siempre ha habido odio. Y un odio no va a terminar nunca esta reacción entre esos dos pueblos. Tendríamos que hablar mucho acerca de lo que se viene, pero no es el momento. Mañana si quiere hablar un poco. Pero verdaderamente estamos ante una consecuencia de una mala decisión. Después llegó el hijo para Sara. Hubo una larga espera, 17 años desde hoy, 17 años del momento que ella recibe la promesa y llega ese hijo. Y ese hijo, bueno, funda el pueblo de Israel. Ahora, hay cosas que vos haces bien y tampoco les ves resultado, ¿no te pasa? Una señora que tenía cerca de 55 años, maestra de escuela primaria, un día se descubrió que se le estaba yendo la vida y que tenía un montón de alumnos y nunca había perdido tiempo en predicarles el Evangelio. ¿Y sabe qué dijo? Les voy a empezar a predicar a mis alumnos, dijo eso. Y un día lo agarró un hombre que se llamaba Don Fanning. Don Fanning fue uno de los maestros más grandes que he tenido en Biblia. Es un hombre que vive todavía. Esto lo cuenta él, no lo cuento yo le transmito. Esa señora le predica el Evangelio y él acepta a Cristo con la maestra. Y la maestra agarró y le dio el discipulado también. Y Don Fanning se convirtió en un maestro increíble. Con los años volvió a Estados Unidos, porque estuvo mucho viviendo acá también. Volvió a Estados Unidos y la fue a visitar a esta señora. Y ella hizo ese trabajo inicial y dice, no vi ningún resultado. Pero hoy hay 28 hombres sirviendo al Señor en distintas partes del mundo, como misioneros, como maestros bíblicos, como pastores, y eran los alumnos de ella. También una pequeña piedra en el agua genera esos círculos que se extienden y no terminan en realidad. Así que hay veces que haces algo malo y decís, bueno, pasó, no es nada. No confíes en eso. Pero por otro lado, a veces haces cosas buenas y vos decís, gracias mi vida. Vos decís, pero al final hago lo bueno y no pasa nada. Vos seguís haciendo lo bueno, porque Dios le da la proyección que no estamos viendo nosotros. Segundo matrimonio. Segundo matrimonio son aquí Priscila, vamos a ponerlo en orden. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila en Hechos 18 se pusieron a hacer venían de Roma escapando porque habían sido expulsados los judíos de Roma y se ponen a sobrevivir junto a Pablo. ¿Qué hacen? Lo que sabían hacer, carpas. Y Pablo con ellos. Primero, ten en cuenta, lo que vos sabés hacer, tu vocación, es para servir al Señor. No importa si es que sos un médico, un ingeniero o un fabricante de cartas. Eso que vos hacés, hacelo con alegría. Es increíble, personas que de pronto son valiosos, están trabajando, pero viven permanentemente insatisfechos. No me promueven, no, hacelo para el Señor. No lo hagas para agradar a los demás o para que te premien. Cuando vos lo haces para el Señor, tarde o temprano llega la promoción. Dios no es deudor de nadie. Eso metételo en la cabeza. Dios no es deudor de nadie.
creo que muchas veces esas frustraciones vienen por no ver a Dios. Por estar trabajando para mantener a mi familia, para estar trabajando para comprar el coche. Pero ¿sabes una cosa? No te vas a satisfacer nunca. Nunca. Ahora, cuando vos pones a Dios en el centro del equipo familiar, cuando vos te pones en tu trabajo, salís de ahí, vas a trabajar y lo haces para Dios también, descuidad, Dios promueve. Pero además ellos dos eran un matrimonio que tenían conocimiento bíblico, pero además Pablo los nutrió. Poco después, en Hechos 18 también, versículo 26, llega Apolos a la ciudad. Ya Pablo se había ido y llega Apolos y empieza a predicar. Pero Apolos, que era un hombre poderoso en hablar, en predicar, conocía solamente hasta el Evangelio de Juan el Bautista. ¿Quién los corrige? Priscila y Aquila. Y ojo, el orden es importante en la Biblia. Si la ponen a Priscila es porque Priscila también estaba ahí corrigiendo, juntamente con su esposo, el error que tenía este hombre. En tercer lugar, otro matrimonio. Ana y Elcana. Ana y Elcana, esta mujer era una mujer que también era estéril y vivió toda la angustia de que el hijo no llegaba nunca. El esposo de ella la amaba realmente. Ahora, si léelo también, está en 1 Samuel capítulos 1 y 12, tenés la historia de ellos. Es muy interesante. Él la amaba entrañablemente porque a pesar de ser una mujer estéril, no la abandonó en ningún momento. Lo único que él tenía otra mujer, Penina. Y parece mentira, tienen el hijo y a la otra... Bueno, sí, tus hijos también en casa también sacan chispas. Por los míos es impresionante. Después se aman, todo lo que vos quieras, pero cuando estamos en casa empiezan todos los recuerdos, ¿viste? Ayer los tuve en mi casa, no te imaginas cómo nos dieron a Claudia, a mí. Una le daba al hermano, el hermano le daba a la una, ¿viste? Somos así los seres humanos. Ahora, cuando hay algo con lo que podés lastimar seriamente, y seriamente lo haces, a Ana la estaba haciendo pedazos. Y en un momento determinado, Ana fue y hizo un pedido a Dios: dame un hijo y lo dedico para el servicio a vos. Dios se lo concedió. Pero antes de que eso ocurriera, Elcana se acercó a ella para consolarla en la desesperación. Si lees el pasaje, él va a ella y le dice: ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? ¿No tenés en mí la respuesta? Y bueno, evidentemente no las tenía todas, ¿no es cierto? Pero él no la abandonó en ningún momento, amaba a su esposa y la atendía. En el matrimonio tenemos que permanentemente estar buscando el sostén del otro, en no dejarlo en ningún momento, y menos si hay un momento de angustia. Por eso el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor. El amor se entrega. Gomer, ¿se acuerdan ese profeta que le tocó también a su esposa? Y que esa esposa lo traicionó, se prostituyó, y Dios le decía: seguí amándola. En el plan de Dios, ese profeta estaba representando al mismo Cristo con la iglesia. Porque hemos sido a veces, muchas veces, infieles a nuestro Señor, ¿no? Y Él, sin embargo, nos sigue amando y nos sigue tolerando. Pero no iba por ese matrimonio. El otro que me quedaba era Zacarías y Elizabeth, que están en Lucas 1. Era un matrimonio que vivió una vida de servicio para Dios. Él era sacerdote. Se quedó mudo en un momento por falta de fe, aunque le decían que ya venía el Mesías prometido, y no lo entendimos, se quedó mudo hasta que, bueno, se le dio la oportunidad. Y la esposa, que era una mujer grande ya y estéril, quedó embarazada. Él no creía que iba a ser así, se le dio. Ahora, acá me quedar un segundo, porque ese hijo que se les da es Juan el Bautista. Ese hijo tenía que salir a predicar el evangelio del reino. Y vos sabés cuál fue el final de Juan el Bautista. Sí, tal cual.
Ahora, quiero hacer una reflexión en esto, porque en algún momento determinado vos amás a Dios, tenés una familia, sacate de la cabeza el modelo de este mundo. Puede ocurrir que Dios llame a tu hijo al servicio. ¿Lo vas a soltar? Metí el dedo en la llaga, perdón. Pero verdaderamente, por ejemplo, yo estuve desde los 13 años a los 30 alejado, apartado, enemigo de Cristo y de la iglesia, los odiaba. Y mi mamá oraba por mí, oraba por mí, oraba. El día que yo acepté a Cristo, mi vieja se enojó conmigo. Ella es testigo. Se enojó conmigo y creo que se enojó con Dios. Creo que sabía hacia dónde iba a ir yo finalmente. Que yo me iba a servir al Señor. Y al final fue para ella un sufrimiento. Pero ¿sabes una cosa? Y no porque la hayamos abandonado ni nada por el estilo, pero verdaderamente cuando nos toca que te sacan del hijo, vos decís, pero ¿qué va a ser? ¿Va a ser pastor? ¿Va a ser misionero? ¿Va a ser un pobre desgraciado? ¿Ah, sí? No sabés. Depende cuáles son los valores que priman en tu vida. Depende. Cuando mi hermana decidió servir al Señor, estaba trabajando de abogados, en un buffet de abogados en Capital Federal, y cuando les dijo que renunciaba porque se iba a preparar para ir a servir al Señor como misionera, el esposo y la esposa del buffet, los dueños, la llevaron a cenar y le dijeron: Graciela, por favor, seguí con nosotros, te bancamos la carrera de leyes, te seguimos pagando, si necesitas tiempo para estudiar te lo vamos a dar, pero no cometas esa torpeza. Y mi vieja tampoco lo entendió, y mi viejo no lo entendió, y yo sabía que era un enemigo de Cristo, menos que menos. Y mi hermana se fue a estudiar para servir al Señor. Y hasta el día de hoy mi hermana está sirviendo al Señor, hoy en día en Perú, después de haber pasado. Y su vida fue un desastre, ¿sabes una cosa? Cuando vos estás de la mano de Cristo, lo mejor que te puede pasar es estar junto a Él. Y te animo, primero, yo no te digo que vos tenés que salir hoy a servir al Señor en la iglesia. Ojalá que Dios te muestre una oportunidad para servirlo. Porque empecé diciendo, hay que servir al Señor con alegría. El servicio a Dios no es obligatorio. El servicio a Dios es voluntario. Nadie te puede presionar para que lo sirvas. Y para ser misionero, mejor que escuches el llamado del Señor. Te lo digo en serio. Si hay algún joven que quiere servir al Señor, pregúntate bien, ¿no estás viviendo una ilusión? ¿Querés prepararte? Prepárate. Pero el día que salgas, hacelo con convicción. Porque así como es maravilloso, también tiene su otra cara, las dificultades del servicio. Ahora, familia. No hay nada mejor que una familia en Cristo. Perdón por ser autorreferencial, pero sabés que la autorreferencialidad en el cristiano es testimonio, ¿no? Entonces permítanme que lo sea. Cuando empezamos este camino para el Señor, hemos pasado, por eso te digo, cuando nos juntamos empiezan. Y la harina, y ¿te acordás cuando matábamos los piojos con jabón guereño? Y empezamos con todas esas cosas de la milladura que a veces pasábamos. Pero sin embargo no hay un lamento. Saben de dónde vinimos, saben las que pasamos, pero no hay un quiebre. Y tengo 4 hijos. Y a esta altura 4 están en el Señor. Ahora vos me han preguntado varias veces, ¿y cómo hiciste? No, yo no hice nada. Lo único que hice fue vivir mi vida para Él. Que mis hijos vean, bueno, esto también, pónganse de acuerdo, papá y mamá. Porque ojo, no digo que salgas de misionero, pero aún en el servicio al Señor en la iglesia,
Aún el servicio al Señor en la comunidad, hacelo de acuerdo, para que no haya discrepancias. Porque si hay discrepancia, el pibe lo pesca mejor que nadie. Si hay doble mensaje, es lo peor que le puede dar a un hijo. El papá está re entusiasmado, la mamá no le da ni bolilla y el Señor, sabía, el Señor es una carga. El pibe ya lo pescó. Al revés, la mujer es una mujer apasionada por Jesucristo, quiere servir, y el marido está pensando en irse a jugar un partido de fútbol. El pibe también lo pesca. El doble mensaje es lo peor, lo más dañino en el corazón de nuestros hijos. Y ¿sabes una cosa? No hay un lugar mejor para que nuestros hijos sigan creciendo, se desarrollen, que en Cristo. Mira, a mí no me importa, ahora tengo un hijo que está estudiando ingeniería, pero los otros tres no, ninguno. Bachi, sí, maestra y no está ejerciendo la enseñanza porque decidió criar a sus hijas primero y después esperemos. ¿Se entiende? Porque si no también a los 3 años tenés que largar del pibe para que te lo empiecen a criar en la guardería. Y mi hija dijo, no, yo voy a hacerlo de esta manera. Mi hijo Luciano está trabajando en una cooperativa telefónica, tiene sus 2 hijas en el Señor, y Erika en este momento está en Kuala Lumpur. Ayer me mandó fotos en el piso 86 de un puente entre 2 edificios, que creo que se llaman las Petronas de los edificios esos. ¿Cómo llegó allá? Y no creas que fue fácil. Pero Dios no es deudor de nadie. Ella se fue para ser misionera y está camino a Australia. Hace un tiempito atrás estuvo en ella forma parte de una organización que arma las conferencias misioneras y estuvo también en Kuala Lumpur organizándolo y después se fue a China. Estuvo en China, volvió a Escocia donde está viviendo, pero la llamaron de Australia porque quieren que se quede en Australia y esta no soporta víboras de araña y dice que en Australia está lleno. Yo no sé si será cierto que haya tanto, pero yo la quiero convencer que acepte porque es un privilegio también. Así que no sé qué va a hacer la loca de mi hija, pero está sirviendo al Señor. Luciano es uno de los ancianos de la iglesia, está sirviendo al Señor. Bachi, lo mismo, está a cargo de los niños y está sirviendo al Señor. Josué está estudiando ingeniería en Trelew, vive en Gaiman, pero se congrega en la iglesia de Gaiman, está en la música, está enseñando a la niñez. ¿Qué más puedo pedir? ¿Sabes lo que es acostarte a la noche y saber que no está en los boliches, que no está en riesgo, que no está cerca de la droga? No sabes lo que es, eso es un tesoro. Así que te animo a seguir los ejemplos de estos matrimonios. Me olvidé de hablar de María y de José. Bueno, evidentemente vos sabés de José y María cuál fue la realidad de ellos, las dudas que se le pudieron generar a José cuando María quedó embarazada. Él decidió escaparse para que no fuera infamada ella. El ángel lo detuvo y se quedó y mientras estuvieron juntos la protegió a su mujer. Ahora, instrumentos de Dios. Tu matrimonio puede ser un instrumento de Dios, pero pónganse de acuerdo para que tus hijos sean bendecidos con la decisión de un padre y una madre que caminan juntos, en un mismo espíritu. Díganle al Señor, queremos servirte, queremos honrarte. No es necesario que lo sirvas en un puesto en la iglesia. Ya tu hogar es un lugar que está siendo observado. Si en tu hogar podés estar viviendo una vida de alegría con el Señor y tus hijos están viviendo esa misma vida de alegría, aunque el mundo, y ojo, no es fácil, porque mi nieta quiere irse con la orquesta y mi hijo le dijo, vos con la orquesta no te vas a Buenos Aires ni mamá. Y empiezan los otros. Y yo me quiero ir de vacaciones, no te vas. No es fácil, cuidá tu familia, porque el mundo te los quiere chupar, el mundo te los quiere hacer pedazos. Y a los hijos, si tenés un papá y una mamá en Cristo, sean fieles, obedezcan y sujétense a su consejo. Tenemos el ejemplo del equipo.
el ejemplo de gente apasionada en el servicio como Ilcana como Priscila y Aquila. Tenemos el ejemplo de la asistencia en la angustia, como hizo Ilcana con su esposa. Tenemos a Zacarías y a Elizabeth, que sirvieron al Señor permanentemente, a pesar de que de vez en cuando la fe te falle, pero mantenete firme, porque el Señor no se olvida de tu servicio a Él. Tenemos una oración y finalizamos este tiempo. Padre, gracias por este momento, por la oportunidad que tenemos de estar afirmándonos una y otra vez en tu fidelidad para con nosotros, en las seguridades que encontramos en abandonarnos a tu cuidado, en confiar en tu guía, en tu provisión y en las maravillas que quieres hacer, los milagros con los cuales acompañas a aquellos que te buscan de corazón y se sueltan a tu cuidado. Queremos hacer, viendo el tiempo que estamos viviendo, viendo la agresión a la familia, que nos des fortaleza, que nos ayudes a soportar este tiempo, porque también sabemos, Señor, pronto viene.